El Ecuador vive nuevamente una campaña. El Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó esta semana el calendario oficial para la segunda vuelta, programada para el próximo 2 de abril. Lenín Moreno de Alianza País y Guillermo Lasso de Creo comenzaron a apretar el acelerador en sus campañas que deberán finalizar en apenas 20 días. Todo esto mientras continuaron las adhesiones a estas candidaturas. Nuestro país también recordó este miércoles 18 años de la que es considerada una de las peores tragedias en las últimas décadas. Hablamos del feriado bancario. Miles de personas se movilizaron en Quito con esta ocasión. En el mundo, Argentina experimentó esta semana un paro nacional docente, mientras que en el deporte sigue sonando con fuerza el triunfo sobre la hora del Fútbol Club Barcelona frente a París Saint-Germain en la Copa de Campeones de Europa. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Esto es Las Voces de la Semana. Las carreteras del país nuevamente fueron escenario de una tragedia. Un bus de la cooperativa Flor del Valle que viajaba entre Cayambe y Quito chocó a otro vehículo y luego se volcó cerca de la localidad de Guayabamba. El hecho provocó la muerte de al menos 12 personas y dolor en familias ecuatorianas. Autoridades de tránsito decidieron iniciar un proceso administrativo y se suspendió para la cooperativa el transporte por la ruta donde ocurrió el siniestro. Aquí las voces. Y alerta que en el sector de Cusubamba se produjo un accidente de tránsito entre el bus número 41 de la cooperativa Flor del Valle que cubría la ruta Cayambe-Quito y se accidentó. Primero chocó contra una camioneta donde iban 3 ocupantes y luego se precipitó a un abismo de aproximadamente unos 10 metros de profundidad. Este vehículo Flor del Valle, según lo que reportan los directivos de la cooperativa, ha salido de Cayambe. Solo el conductor, el controlador y una persona más. No tenemos la lista de los pasajeros. Se asume que los pasajeros fueron cogidos en el transcurso de la vía. Estaban bastante heridos, estaban sentados ahí. Justo, vean, yo no tenía en mi carro agua. Les voy a traer para darles que se normalicen. Voy a traer la agüita para darles a toditos los que estaban allí asustados. Destinó acá al punto 60 rescatistas, incluidos también la Policía Metropolitana y 2 helicópteros. El cuerpo de bomberos llevó un paciente en estado crítico, él ya ha sido ingresado al hospital Eugenio Espejo, mientras que los otros heridos con politraumatismos han sido trasladados a la ciudad capital. Con indignación y dolor se recordaron 18 años del denominado feriado bancario, catalogado como la peor crisis económica que ha vivido el Ecuador en las últimas décadas. Miles de personas se reunieron en Quito para manifestarse contra las consecuencias de este hecho, que aún se sienten en nuestra sociedad. Yo 5 millones de sucres en el feriado bancario, en el Filambanco. Realmente me hacían un depósito de una amiga que emigró a España y me lo depositaron el día sábado sus hijas y cuando el día lunes ya se cerró el feriado bancario. Y yo nunca recuperé ese dinero y yo también soy parte de la emigración porque también he emigrado a otro país. Nuevamente quieren volver a manipularnos este señor Lasso porque realmente yo no creo en esa persona porque fue el alcahuete del presidente en ese tiempo que hicieron el feriado bancario. Hay tantas personas que quedaron huérfanas, niños que realmente yo conozco en la ciudad de Machala, en Loja, que tuvieron su dinero y se quedaron en la nada. Y gente que murió. Hay mucha tragedia realmente. Deberíamos de estar despiertos los ecuatorianos con lo que vamos a hacer. Previo al inicio de la campaña electoral para la segunda vuelta, este viernes los candidatos finalistas continuaron planificando sus agendas y siguieron con sus recorridos por diversos lugares del Ecuador. El candidato de Alianza País, Lenín Moreno, consolidó el respaldo del ex aspirante a la presidencia, Iván Espinel, y de la agrupación política Centro Democrático, liderada por el prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Nuestras propuestas han encontrado puntos concordantes con las ofertas de campaña de Lenín. Hemos resuelto para esta segunda vuelta y le decimos al país que hay que votar por Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República. Los pobres no son una cifra estadística. Los discapacitados no son una cifra estadística. Son hombres, mujeres y niños que tienen que ser la prioridad del próximo gobierno nacional que va a presidir Lenín Moreno Garcés. El gobierno de Mauricio Macri experimentó un nuevo dolor de cabeza esta semana.
A causa del paro nacional docente, miles de maestros y ciudadanos se volcaron principalmente a las calles de Buenos Aires para demandar un aumento en sus salarios. Pese a los intentos del gobierno por detener la medida, hasta este viernes las actividades fueron irregulares en escuelas públicas. Cito un dato publicado esta semana por la Agencia Francesa de Prensa, pero que se relaciona con Argentina. La pobreza en ese país afecta a unos 13 millones de personas y creció del 29 al 32,9% de la población en los primeros 9 meses del 2016, bajo el gobierno de Macri, según la Universidad Católica. Mentira, ministro. Mentira. ¿Por qué es mentira? Porque nosotros firmamos esa cláusula porque en el mes de mayo, sistemáticamente, cuando había consejo del salario mínimo vital y móvil, el salario quedaba por debajo. Esa automaticidad que nosotros firmamos es solamente para no quedar debajo del salario mínimo, pero no reemplaza de ninguna manera la paritaria. El australiano Julian Assange, refugiado en la Embajada del Ecuador en Londres desde 2012, volvió a hacer noticia esta semana. En una declaración que dio la vuelta al mundo, arremetió contra la Central de Inteligencia de los Estados Unidos y la criticó por haber creado las herramientas para someter a control teléfonos, computadoras y televisores inteligentes y habérselas dejado robar. El portal Wikileaks, fundado por Assange, denunció en los últimos días que los servicios secretos estadounidenses pueden infiltrarse a través de aparatos electrodomésticos para espiar. La CIA desarrolló un arsenal gigante, lo que parece ser el mayor arsenal de troyanos y virus del mundo, que ataca a la mayoría de los sistemas de los periodistas, gente del gobierno, políticos. No lo aseguró. Luego parece haber perdido el control de él y ha ocultado este hecho. Progreso Colectivo, así se llamó el programa de esta semana de Crónica de América, en el que se puso énfasis en este concepto y el ascenso social de los más vulnerables a través de políticas públicas. La visión de lo que ocurre en nuestra región de inmediato. En una sociedad, y quien manda en la sociedad puede ser el pueblo a través de aquellos a los que elige o las corporaciones, como consecuencia de lo que ellos logran, sobre todo con las corporaciones mediáticas, que muchas veces los pueblos se den como gobierno, que es nada más que la prolongación del poder real, del poder de lo establecido. Porque cuando el pueblo manda, a través de lo que ha elegido políticamente, consigue acceder a derechos que se van perdiendo. En Brasil, en Argentina, en Chile, en varios países, se tuvo que implementar un plan. Por ejemplo, Argentina Sonríe, que ahora el neoliberalismo ha terminado. En Brasil, la gente accedió a otro tipo de alimentación, necesitaban dentaduras. Y este fue un plan que hubo que instrumentar. El derecho a la sonrisa y el derecho a la calidad de alimentación. Todo esto se da cuando al pueblo se le reconocen derechos. Y me da muchísimo gusto estar una vez más con Cintia García para analizar estos temas en nuestra Crónica de América. Gracias, Víctor Hugo. Igualmente, ascenso social es cuando de una familia obrera los hijos van a la universidad. Mira, hay una imagen muy importante porque acá, y hay que decirlo claramente, estamos interpeladas las clases medias. ¿Sabes cuándo la clase media va a la universidad? Cuando el hijo o la hija se recibe. ¿Sabes cuándo van las clases vulnerables, trabajadoras, obreras a la universidad? Cuando el hijo o la hija se inscribe. Cuando va a inscribirse en el primer año de la universidad, va toda la familia, en muchísimos casos, para acompañar ese momento de ascenso social. Porque en la mayoría de los casos en nuestra América ocurre que son los jóvenes de hoy, los de 18 años de hoy, los que por primera vez van a la universidad. Esto se consiguió en estos años. Primera generación de hijos universitarios, de familias universitarias, en zonas, por ejemplo, del conurbano bonaerense y en otros lugares de la Argentina con universidades nacionales de acceso territorial. También vamos a hablar en el programa de cómo perturba, cómo molesta ese ascenso social. A veces presumo que las clases más elevadas no se conforman con tener mucho más que los otros. Se ponen contentos, están felices cuando los otros tienen menos, como para que les luzca un poco más los bienes que tienen. Me da la sensación de que hay un gran egoísmo de determinadas clases sociales.
A través del aparato de propaganda del kirchnerismo, al igual que acá, el aparato de propaganda de Correa y en Venezuela el aparato de propaganda de Maduro y de Chávez, bueno, se le hizo creer a la gente que estaba mucho mejor y que dejaron de ser pobres para pasar a ser ricos o medianamente ricos, o por lo menos que había una diferencia entre lo que ellos llaman en el pasado, aquí la larga noche neoliberal. Pero hoy los argentinos están más pobres o siguen igual. Hoy, al comienzo del gobierno de Macri, con unas pequeñas medidas de ajuste que hubo, subió la pobreza un porcentaje. El populismo siempre va a existir porque es la salida fácil. El problema es que la gente tiene que aprender que esa salida dura un tiempo. A comienzos del año pasado, un funcionario macrista decía que los gobiernos de Néstor y Cristina habían engañado a la gente. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Esta descalificación de los gobiernos con conciencia de los sectores vulnerables no es nueva ni original. Cada vez que un proyecto de representación popular llega al poder en América Latina, genera las condiciones para mejorar la distribución de la riqueza y construir sociedades menos desiguales. Las clases oligárquicas vuelven una y otra vez a hablar de populismo. Los populismos nuestros han sido movimientos pluriclasistas, movimientos de ampliación de ciudadanía real, no exentos de defectos, fueron personalistas, a algunos se les fue la mano, algunos fueron autoritarios, sí es cierto, cabe reconocerlo, pero haciendo el balance final, ¿qué es lo que te aumentó la base de ciudadanía real? Y los populismos en América Latina. Si no, ¿qué estaríamos? Igual que con las oligarquías de la República Oligárquica de fines del 19. Populismo con dinero es difícil, ¿eh? Es difícil. Cuando tienen para repartir y no es fácil explicarle al ciudadano que se está consumiendo futuro. Explicar que hay que mirar un poco más lejos y que hay que tener en cuenta, como hacía nuestra abuela, de, bueno, el ahorro, el cuidado, el día después. ¿Es cierto lo que dice Mauricio Macri? ¿Es verdad que redistribuir la riqueza es consumir futuro? La derecha odia el populismo porque, primero, hay una cuestión de gusto, ¿no? Hay una cuestión de estirpe, de clase. No tienen la clase suficiente. En última instancia son grasas que quieren beneficiar a los negros. Este es el lenguaje brutal de la derecha. Ya sabes que cuando un neoliberal abre la boca, va a hablar en contra de la distribución de la riqueza porque eso es demagogia, porque eso es fomentar que la gente no quiera trabajar, que el ingreso se distribuye fácilmente y quita la ambición. El punto de partida del capital es el egoísmo y el afán de riquezas. Eso lo recupera el neoliberalismo, pero ya con un marcado sesgo dogmático, no al Estado, no a la distribución, no a la redistribución de la ganancia, no a la intervención del Estado en el mercado, sí a las importaciones. No al pueblo. No al pueblo. Entre 1996 y 2006, la economía ecuatoriana creció en 85% con respecto al Producto Interno Bruto, mientras que entre 2006 y 2016, ese incremento fue del 105.6%. Lo importante de estas cifras no es solamente cuánto se creció, sino cómo se redistribuyó ese crecimiento, en especial durante la última década, en el gobierno de la Revolución Ciudadana. El crecimiento del pastel es mayor en el periodo de la Revolución Ciudadana. Hemos sido mucho más eficientes, pero no solo es importante que crezca la economía, ¿no? Porque puede ser un crecimiento prorrico o un crecimiento empobrecedor, ¿no? En este caso, eso fue lo que sucedió anterior al periodo de gobierno de la Revolución Ciudadana. En este periodo ha sido un crecimiento pro-pobre. Mientras que entre 1996 y 2006, el ingreso del 10% más rico creció el 112%, el del 10% más pobre aumentó apenas el 20%. Bajo esas condiciones, no fue casualidad que la desigualdad haya aumentado el 18% de esos 10 años. Es decir, la brecha entre ricos y pobres era más grande. En la década precedente a la Revolución Ciudadana, fue una década en que en términos nominales, cuando vemos en términos nominales,
fue ProRico. Los que ganaron más en términos de mejora del bienestar fueron los estratos de mayores recursos. Frente a la situación en la que se vivía en el país, la necesidad de un cambio era imperiosa. Y fue por esto que en el año 2006 la población ecuatoriana ve en el proyecto de la Revolución Ciudadana esa alternativa. Y han sido las políticas aplicadas por este proyecto político las que logran invertir los papeles en cuanto a la redistribución de la riqueza. Uno de los logros más importantes es la reducción de la desigualdad. Mírala como lo midas. Y si es que vemos este análisis de hecho a través del ingreso, de la pobreza de ingreso, pero si es que nosotros vemos la multiplicidad de pobrezas que se pueden medir, pobreza absoluta, relativa, de ingreso, de consumo, de necesidades básicas insatisfechas, el índice multidimensional de pobreza, la desigualdad objetiva, la desigualdad relativa, mida como midas, existe una reducción de la pobreza y una reducción de la desigualdad en la Revolución Ciudadana. Entre 2006 y 2016, los ingresos del 10% más pobre crecieron el 112%, mientras que los ingresos de los más ricos crecieron el 40%. Dicho de otra forma, mientras que en la década neoliberal el crecimiento del pastel se dio 5 veces más al 10% más rico que al 10% más pobre. En la Revolución Ciudadana se le dio 3 veces más del pastel al 10% más pobre que al 10% más rico. A más de la reducción de pobreza, a más de la reducción de la desigualdad, algo que se ha visto completamente en este periodo de gobierno es la democratización de derechos, ¿no? De derechos sociales. Y esto es el otro modelo de sociedad. Mientras nosotros vemos los derechos sociales realmente en la cual tiene que haber una acción colectiva para que todos garanticemos salud, educación, seguridad social, etcétera. El otro modelo de sociedad es el modelo de sociedad que ve la salud, la educación, la seguridad social como bienes de consumo. Y obviamente en función de si es que tengo o no tengo plata, tengo acceso a esos bienes de consumo. Cuando se habla, por ejemplo, de tener zonas francas de salud, se está diciendo implícitamente que la salud tiene que tener un costo y que tienen que pagar por ese costo. En cambio, la Revolución Ciudadana ve que tiene que haber una gratuidad en los derechos sociales porque son derechos, no son bienes de consumo. Otro de los logros de la Revolución Ciudadana es el manejo económico. Una serie de decisiones permitieron que entre los años 2015 y 2016 el 70% de la población no sienta las consecuencias de la recesión de la economía ecuatoriana, producto de factores externos. Es usual que cuando existe este tipo de shocks externos caiga el peso del ajuste en los más pobres. La política económica tuvo una clara perspectiva en la cual se puso por delante las grandes mayorías y sobre todo la protección de los más pobres y se afectó a un grupo que tiene la capacidad de absorber y que en este momento obviamente al recuperarse ya la economía se va también a recuperar para todos los estratos sociales. Aquí está de por medio dos perspectivas de sociedad. Una sociedad donde todos hacemos acción colectiva para garantizar derechos, a otra sociedad donde la educación, la salud, la seguridad social se compran y está en función del poder adquisitivo y está en función del sálvese quien pueda. Ahora el gobierno de la Revolución Ciudadana proyecta un crecimiento económico del país en el 2017. Para organismos internacionales, el tiempo que le ha tomado al régimen superar la desaceleración económica es un récord. Esto ha sido debido a que las políticas económicas han sido políticas completamente acertadas. Esto rompe paradigmas a nivel regional. Uno puede ver en el Ecuador y en la región, generalmente cuando han habido este tipo de shocks externos, esto realmente ha demorado mucho más en la recuperación, pero sobre todo el ajuste ha caído en los más pobres, ¿no? Esta política deliberada rompe con las leyes de la gravedad que han llevado las políticas económicas de ajuste hacia los más pobres y hacia las grandes mayorías. A nadie les ajeno el crecimiento del país durante los últimos años. Las empresas pequeñas y grandes obtuvieron también ganancias extraordinarias y la reinversión en sectores sociales ha construido una sociedad más pacífica. De eso se tratan las revoluciones, de lograr mayor equidad, de que un niño se eduque bien sin que el dinero sea determinante, de que un joven pueda acceder a la universidad gratuitamente, de que exista salud para todos, lo cual se logra únicamente con políticas públicas solidarias que ataquen la atrocidad
atrocidad del sistema capitalista en el cual erróneamente se fundó nuestra sociedad. Soy Sofía Montoya, de Ecuador TV, y esto es Crónica de América. Es extraordinario que Sofía pueda decir todo este informe con tantas pruebas de que efectivamente Ecuador ha dado este vuelco formidable. Porque no ha sido solamente el crecimiento. El crecimiento a veces es una forma de engañarse. El tema para América Latina es la distribución. Por supuesto que crecer es importante, pero mucho más todavía es la calidad de la distribución que se produce. Bueno, lo decís siempre, ¿no? Estamos en la región más desigual del planeta. Hay solo algunos lugares de África comparables con la desigualdad de América Latina. No somos el continente más pobre, somos el continente más desigual. Y eso pareciera ser negado, ¿no? Por estos proyectos neoliberales, autoritarios, de derecha. Digo, ya no uno va sumando calificativos, porque aquí en la Argentina lo vivimos día a día. Pareciera ser negado y plantea a esto que vos decís, a estos niveles de bajar la brecha de desigualdad, de achicar la desigualdad, de intentar, te diría, de intentar redistribuir, lo llaman populismo. Lo llaman populismo, pero han sido los movimientos populares de la región los que han transformado a Latinoamérica. Populismo, izquierda, inclusión, son palabras bendecibles. Una vez le pregunté a Pepe Mujica, el anterior presidente del Uruguay, ¿qué sería del mundo si no fuera por las izquierdas? Y con su respuesta nos vamos a la pausa y enseguida volvemos con la presencia de Jorge Tayana. Yo creo que hay que ser inconformista, reformista crónico, perseguidor de utopía y no cansarse de ser derecho en el noble y elemental sentido del término. Esta es la cuestión. Después si logramos 10 o logramos 3, no sé. Pero el problema, ¿para qué vivimos? Si le dimos a nuestra vida contenido, o nuestra vida es padecimiento, nos llevan. Y ahí es donde está la apuesta. Uno puede decir, soñábamos esto, sí, es mucho más difícil de lo que soñábamos. Es mucho más difícil. Pero ¿qué sería del mundo si no existiera una actitud de izquierda que aún en el fracaso obliga a repartir, tiene un grito solidario, se acuerda de los que van quedando al costado del camino? ¡Qué desastre! Ecuador TV estrenó esta semana Ecuador Opina, un espacio de opinión en el que se analiza la coyuntura política de nuestro país. Esta semana se debatió acerca del reciente proceso electoral con invitados. De inmediato, lo más destacado de ese espacio. Ecuador Opina. En el bloque hemos invitado a 2 expertos analistas políticos. Veamos de quiénes estamos hablando. Pedro Moncada, máster en Derecho Internacional y Diplomacia, catedrático de la Universidad de Guayaquil, analista político. Santiago Basabe, doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Catedrático investigador de la Flaxo, analista político. ¿Qué conclusión sacamos ahora después de esta primera vuelta de las elecciones presidenciales en el Ecuador que se llevaron a cabo el 19 de febrero? Bueno, gracias. Creo que la primera gran conclusión es que estamos ante 2 posibilidades, 2 opciones electorales bastante diferentes en términos políticos, en términos económicos y en términos de valores también. Y creo que eso plantea al electorado la posibilidad de dar una aprobación en buena medida a los 10 años que ha sido el gobierno del presidente de la República, el presidente Correa, en términos de sus aciertos y sus desaciertos, o la posibilidad de un cambio independientemente de cómo lo valoremos, que sería la candidatura del
señor Lasso. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta los resultados de la primera vuelta electoral, teniendo en cuenta las afinidades y acercamientos del señor Lasso fundamentalmente con otros candidatos, creo que nos enfrentamos a una segunda vuelta muy reñida, muy difícil de pronosticar quién podría ganar, pero lo que sí me parece, pensándolo tal cual está el escenario ahora, el resultado final no va a tener una diferencia de más de 2 o 3 puntos porcentuales, sea en favor del señor Lasso o sea en favor del señor Moreno. Yo diría un triunfo contundente del proceso de estos 10 años, ya que gana la primera vuelta, aunque no logra ser presidente Lenín Moreno, le faltaron .65, 0.65, es decir, una poquedad. Lo deja a casi 12 puntos al señor Lasso, le gana con más de 1.060.000 votos. La consulta es contundente el resultado. Mi pregunta es si esa misma gente, ¿por qué no votó por el candidato a la presidencia? O sea, para especular, ¿no, verdad? Ganan la asamblea la mayoría, tienen más del 50%, ganan parlamentarios andinos. Es decir, es un triunfo de la tendencia, diría yo. Hay una tendencia política que, si empleamos la lógica, aunque en política mejor es emplear la complejidad, ¿sí?, debería ganar con amplitud en la segunda vuelta el candidato Lenín Moreno, por todas estas situaciones, ¿no, verdad? Más Entonces, aún, pues, Pedro, ¿consideras que de alguna forma, resumiendo, ha habido una contundente victoria por parte de Alianza País? Bueno, faltó ganar en primera vuelta la presidencia, ahí sería contundente, pero sí es una victoria. Vamos a ver entonces qué ha pasado con los distintos candidatos y cómo ahora encaran la segunda vuelta. Veamos en concreto lo que dijo Jaime Nebot sobre Guillermo Lasso el año pasado en una entrevista radial en Guayaquil. En esa reunión con estos empresarios católicos, el señor Guillermo Lasso dice que no se puede crear, comillas, ¿no?, no se puede crear empleo con un salario que no es competitivo en América Latina, al referirse a los $500 de salario unificado. Esto resulta ser que hay que bajar el sueldo de los trabajadores del sector privado. O sea, aquella máxima católica y cristiana de amar al prójimo como a ti mismo, se sustituye por una que dice amar al negocio como a ti mismo. Quiero que conozcan al verdadero Guillermo. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo, por sus propias palabras, que ese era el falso Guillermo. Que el verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora. Y este Guillermo me preocupa, no por mí, me preocupa porque aspira a ser presidente de los ecuatorianos. Santiago, ¿cómo interpretas que haya una denuncia tan dura por parte de Nebot, en el cual de alguna forma nos viene a dar a entender que Lasso gobernaría para su clan de banqueros y empresarios y que ahora, sin embargo, pues ha habido un total endoso a su candidatura para la segunda vuelta? Bueno, creo que es parte de las dinámicas de la política. O sea, lo mismo se ha visto en tendencias de izquierda, de derecha. Me parece que la declaración no la conozco más allá de lo que acabamos de ver y escuchar. Tiene que ver con un momento político diferente en el que Cynthia Viteri era una opción electoral, que era una candidata distinta a Guillermo Lasso, y ahora este acercamiento, este apoyo, como bien se dice, que se ha planteado oficialmente desde el Partido Social Cristiano, tiene que ver con que la identidad en términos ideológico-político de Guillermo Lasso con la del Partido Social Cristiano en términos generales es bastante parecida, es bastante similar. Desde esa perspectiva me parece un acercamiento por demás natural entre el Partido Social Cristiano, los votos del Partido Social Cristiano y de la gente alrededor de ellos, y la votación, los votos, y creo como partido político. La misma pregunta, ¿cómo interpretamos estas declaraciones de Nebot, en un principio muy críticas con Lasso, y que ahora de repente pues hay un claro apoyo a su candidatura? Bueno, yo calificaría eso como politiquería. Es decir, ¿cómo puedo yo apoyar a alguien a quien he calificado de falso? Y lo voy a apoyar en su falsedad. O sea, a mí me parece un doble discurso.
Porque más allá de que la política genera procesos concretos sobre los cuales hay que actuar pragmáticamente, si hay un tema de principios. Pues. Si la señora Cynthia Viteri dijo que el candidato Lasso no iba a generar empleo, sino que lo que ha generado es desempleo. Y la polémica más se acentúa al ver a la izquierda democrática incómoda precisamente con las posturas de Paco Moncayo sobre el apoyo a Guillermo Lasso. Vamos entonces a ver sobre Paco Moncayo y sobre también las declaraciones de la izquierda democrática un video. Paco Moncayo no apoya ni la corrupción ni el autoritarismo, ni la corrupción de ahora, ni la corrupción de antes. Paco Moncayo, ustedes saben, no es afiliado a la izquierda democrática y los planteamientos que los está haciendo es en definitiva a nivel personal. ¿Cómo entonces explicar la naturaleza del Ecuador donde la izquierda incluso se aproxima a la derecha? Bueno, creo que una posible interpretación es que a lo largo de estos 10 años de gobierno, los ataques desde el oficialismo, sobre todo me parece en el tema de libertades, no han ido solamente en contra de las posiciones de derecha, de las de centro, sino también de las de izquierda. Y eso es lo que ahora mismo está cosechando el gobierno, me parece en ese sentido. Que tanto la izquierda extrema diga, yo no estoy ideológicamente cerca al señor Lasso, pero lo que ha hecho el señor Correa en estos 10 años es aún peor que eso y en ese sentido prefiero apoyar a la derecha y al señor Lasso. Y por eso decía, esta va a ser una decisión entre una especie de plebiscito. ¿Tú estás de acuerdo con los 10 años del correísmo? Vota por el señor Moreno. ¿No estás de acuerdo con esos 10 años? Vota por el señor Lasso. ¿Qué opinas, Pedro, sobre esa connivencia, esa aproximación que existen entre posiciones ideológicas tan adversas de cara a una segunda vuelta, que parecieran más bien casi que alianzas contra natura? Bueno, aquí hay el elemento odio. Nosotros vemos que hay odio de algunos dirigentes, especialmente contra el actual presidente de la República, y eso los ha llevado, a pesar de que entraron en coalición con Paco Moncayo, que llamaron a su gente a votar por Lasso en la primera vuelta, ¿no verdad? O sea, está clarito si miramos el panorama de las votaciones en provincias, especialmente en el oriente. Pero debemos de ser claros también en lo siguiente, los votos no se endosan. Este no es un país que esté articulado y con sinergia a partidos políticos o movimientos estructurados de carácter ideológicos, concretos, y que tengan pues una masa articulada como partidos o como movimientos. Aquí se vota mucho por el líder, por la persona. Y yo creo que en ese sentido la elección que vamos a tener va a marcar la tendencia de la primera vuelta. Es decir, una distancia considerable entre el candidato ganador de la primera vuelta, aunque no pudo ser presidente, no llegó al 40%, habría que ver qué manejos hubieron al respecto, es decir, y la estrategia del ultrismo y de la violencia de la derecha. Pulso Político reflexionó sobre la campaña para la segunda vuelta electoral y las propuestas de los candidatos finalistas. Palmira Chavero, Paulina Recalde y Francisco Herrera Arauz fueron los invitados a este espacio de opinión. A 3 semanas y media de la segunda vuelta electoral, recordando que esta segunda vuelta será el 2 de abril para definir ya al presidente y vicepresidente de la República. Por cierto, esta campaña electoral ha traído de todo, pero también dicen los expertos que ha sido tremendamente atípica por el nivel de crispación que ha existido, pero sobre todo, un poco como que ha modificado los estilos de la campaña. Antes las campañas presidenciales, sobre todo, eran de calle, hoy fundamentalmente han sido de medios y de redes sociales. ¿Qué tanto está variando o migrando la cultura del elector? Pues lo discutiremos en esta mesa de Pulso Político, pero más allá del comportamiento del elector, también vamos a hablar de las previsiones para esta segunda vuelta y un análisis de partida
de lo que sucedió en la primera vuelta electoral aquel 19 de febrero. Es una campaña atípica, muchos medios, muchas redes sociales, poco contenido, o a lo mejor poco contenido y no de tan buena calidad y mucha descalificación. Paulina Recalde. Sí, bueno, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Creo que dentro de la primera vuelta hubo un par de etapas a diferenciar y creo que sabemos ya de antemano que la primera fue muy distinta de lo que ya se anuncia como una segunda vuelta. Dentro de la primera vuelta yo diría que tuvimos tramos importantes a distinguir. Del lado del oficialismo, un primer tramo en el que la presencia y el estilo de Lenín Moreno marcaron el arranque de Alianza País. Este estilo y este arranque tenían que ver con primeros intentos de distanciarse del estilo y del discurso más radical de Rafael Correa. Esto fue mutando conforme avanzó la campaña. Se dice que la votación, sobre todo en Guayaquil, de los socialcristianos, si no hubiera estado Cintia Viteri, en un porcentaje interesante le hubiera favorecido a Lenín Moreno, con lo cual se hubiera evitado la segunda vuelta. Claro, es difícil decir eso con exactitud, pero yo diría más bien otra cosa, que me parece que de entrada la presencia de la derecha en política y en la papeleta fue notablemente más robusta que en elecciones anteriores. Palmira, hagamos este análisis de entrada para luego ya entrar a desarrollar las distintas variables que se nos pueden presentar. A mí me parece que hay muchos elementos, obviamente, en la campaña que analizar. Creo que uno de los ejes que fueron los que articularon la construcción de las estrategias de campaña y que tuvieron bastante influencia en lo que pasó después fue el alto índice de indecisos que había, ¿no? Entre un 30-50% de indecisos hasta el final. Eso fue lo que acabó determinando la construcción de las estrategias en la campaña, y después vimos una campaña por parte de Alianza País, de Lenín Moreno, de perfil muy bajo, es decir, en ocasiones parecía que no se estaba jugando la presidencia, que era un perfil excesivamente bajo. Eso, digamos, que generó el clima para que toda la oposición, todos los candidatos a la presidencia de la oposición se agarrasen al mensaje de el cambio por el cambio y les facilitase un poco el camino para una campaña negativa que es lógica en términos estratégicos, porque la oposición necesitaba movilizar mucho más al electorado quizás que Alianza País, ¿no? Entonces hablo de lógica, digamos, en esos términos, no estoy defendiendo campaña sucia, pero este escenario, este perfil bajo del candidato también, que esto responde al intento de Lenín Moreno de distanciarse del tipo de liderazgo que venía ejerciendo Rafael Correa. Ese perfil bajo, como digo, hace que sea más fácil la campaña sucia y hace que la campaña sea fácilmente extrapolable a las redes sociales. Es decir, cuando tenemos un clima muy bajo de campaña electoral, las redes sociales, que habitualmente permiten esa polarización, lo que llamamos pseudo debate y esa pelea casi permanente, tengan el caldo de cultivo perfecto. Le pregunto a Francisco Herrera Arauz, ¿hubo un voto castigo? Porque aquí como que, primero, hubo varias elecciones y también hubo varias campañas. Incluso al interior de Alianza País me da la impresión que hubo como 3 campañas. O sea, no hubo una articulación. Pero vamos al tema de las elecciones. Es decir, sacaron mayoría en la Asamblea, 74, independientemente que disminuyó, no deja de ser una votación tremendamente importante. Contigo incluso hacíamos escenarios y apuestas incluso sobre el tema del número de asambleístas que podían sacar las organizaciones políticas. Debo confesar que tú estuviste más cercano a tu planteamiento, y la respuesta del sí en la consulta popular también es tremendamente importante. ¿Qué llama la atención? Es que el sí tenga más votos que la votación del propio Lenín Moreno. Hay 1.300.000 votos de diferencia entre los votos del sí y los votos de Lenín Moreno. Francisco. Yo tengo la impresión de que la campaña ha sido mirada con ojos extremadamente citadinos, no ciudadanos. Creo que la mayoría de los analistas se han limitado a mirar en la campaña solamente desde las redes sociales, desde las encuestas, desde los noticieros, desde los espacios de opinión. ¿Y qué encontrabas ahí? Encontrabas un discurso tremendista. Aquí el país estaba destrozado, el país estaba en caos. Alianza País había perdido todo, no tenían prestigio, no tenían votantes. Habían algunos que hasta se arriesgaban a pensar de que la segunda vuelta iba a ser entre la derecha.
Entre los dos candidatos a la derecha, dices tú. Exacto, o sea, no le vieron en ningún momento al candidato Lenín Moreno y todo era un discurso de ataque al gobierno. Primer error. ¿Por qué? Porque para la oposición es evidente que para ellos todavía el problema es con Rafael Correa, que en estos 10 años les ha ganado todas las elecciones. Y Rafael Correa ya no es candidato. O sea, es primer error, ya no es candidato. El tremendismo que trataron de proyectar se evidenció como un fracaso en la votación que acaban de obtener. ¿Cómo es posible que siendo tan difíciles las condiciones para Alianza País, vuelva a ganar la mayoría, gane la primera vuelta, se queda a medio punto de lograr que sea en una sola vuelta, gane con una diferencia de votos abismal, un número apropiado de legisladores, gana Parlamento Andino, gana la consulta? Eso es porque, en buena medida, Lenín Moreno pudo hacer campaña en los sectores en donde no se debatía. Es decir, se desmarca. No se desmarcó. Palmira se vienen a enfocarle a eso como una búsqueda del voto base, del voto duro de Alianza País, que parece no se ha movido en los últimos 10 años. Están ahí en los 40, en los márgenes de los 50. ¿Ha cambiado la votación de Alianza País? La respuesta es no. No ha cambiado la votación de Alianza País. Ahora que ya conocemos los resultados de primera vuelta electoral y que tenemos dos finalistas, Lenín Moreno por Alianza País, Guillermo Lasso por el movimiento Creo Suma, y que ya conocemos los resultados de la nueva correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional, Guillermo Lasso dice que ratifica una eventual consulta popular para poder hacer una renovación o una reforma profunda a la Constitución y desmontar todo este tema del correísmo. Ratificas lo que estoy diciendo. O sea, ¿nadie se dio cuenta de esa campaña de Lenín Moreno? Yo creo que no, están equivocados. De esa campaña de Lenín Moreno se dio cuenta la mayoría del votante y por eso obtienen esos resultados. Y lo segundo, la oposición, con ese ataque persistente, lo único que hace es minarse a sí mismo sus bases, medrar de sí mismo. Por eso es la votación tan pobre que obtienen algunos candidatos. Vamos, el que el candidato que entra a segunda vuelta entre con un 28%, no borra que el resto de la derecha tuvo unos resultados espantosos, pues. O sea, con un Zuquilanda que no alcanza ni al 1%. Eso es desastroso, me imagino yo. Entonces, no les da resultado una campaña agresiva, no les da resultado una campaña violenta, no les da una campaña amenazante, que llega a lo que ahora el señor Lasso, cambiando el discurso, dice ir al corredor. Palabra Suelta dedicó un programa especial al Día de la Mujer. Viviana Aido, representante de ONU Mujeres en el Ecuador, se refirió a la temática establecida por el organismo para este año, el empoderamiento de las mujeres en el mercado laboral en transformación. Además, dialogó con Javier Lasso sobre el avance de la participación de este sector en la vida nacional de nuestro país. Palabra Suelta. Día Internacional de la Mujer. No hay tampoco una partida de nacimiento nítida. ¿Por qué ese Día de la Mujer? Aunque hay hitos muy claros de ese por qué. Luchas sociales de mujeres, sobre todo reivindicando los derechos. Y hoy no es un día, por lo menos desde nuestro lado, para lecturas romanticonas, es decir, una rosa, un chocolate, una serenata, un te quiero. No, hoy es un día para reflexionar, un día para concienciar sobre lo que pasa con la mitad, quizá más uno, de toda la humanidad. Por eso está con nosotros Viviana Aido. Viviana Aido es española, de Cádiz, y es, relativamente hace poco, la representante de ONU Mujeres en nuestro país. Viviana tiene una enorme experiencia por su participación en ONU
mujeres desde la ciudad de Nueva York, desde la época de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile que entre su primero y este mandato actual estuvo en Nueva York, presidiendo la oficina de ONU Mujeres, de reciente creación para ese momento. Bienvenida, Viviana. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, es un placer, un honor estar aquí. Y decíamos, bueno, es que es 8 de marzo, sí quisiéramos tener a Viviana en los estudios de la televisión pública para que nos ayudes a esa reflexión, a ese trabajo de concienciar con la gente lo que significa el 8 de marzo. Yo decía en esa brevísima introducción que no es para rosas, no es para chocolates, es para pensar. No, sin duda es un día que llama a la reflexión, es un día de conmemoración, también de celebración de los avances alcanzados en los últimos años, en las últimas décadas, pero sobre todo de reivindicación, porque es mucho lo que nos queda por conseguir, es mucho el camino que nos queda por recorrer. Es cierto que en las últimas 2 décadas, por ejemplo, en el Ecuador, la situación de las mujeres ha cambiado mucho y la situación a nivel de formación hay bastante igualdad. Las mujeres se han incorporado masivamente a las universidades, su incorporación al mercado laboral también ha sido bastante significativa, pero la realidad es que siguen existiendo brechas, ¿no? Brechas importantes, un 21% en cuanto a la brecha salarial. Esa formación que tienen no se traslada directamente a su incorporación al mercado laboral y desde luego para nada a sus posibilidades de promoción dentro del mismo. Solamente tenemos un 9% de mujeres en los directorios de las empresas. Por tanto, queda mucho camino que recorrer y este 8 de marzo concretamente, que Naciones Unidas ha querido dedicar al empoderamiento de las mujeres en el mercado laboral en transformación, es importante recordar que hay que cerrar esas brechas. No solo porque es una cuestión de derechos humanos, porque es una cuestión de justicia social, que desde luego lo es, sino también porque es una cuestión de eficiencia, de mayor productividad, de mayor beneficio, es mejor para nuestras economías. Tenemos estudios recientes que hablan de que si fuéramos capaces de cerrar las brechas entre mujeres y hombres en el mercado laboral, en la región de América Latina y Caribe, el Producto Interior Bruto de la región se podría incrementar en un 14%. O sea, por tanto, también estamos hablando de democracias más participativas, de economías más eficientes. Es una cuestión de justicia, pero también de eficiencia. Necesitamos de ese crecimiento mucho más inclusivo, que cuente con el talento del conjunto de la población. Yo creo que no podemos permitirnos el lujo de prescindir del talento de la mitad de la población, que son las mujeres. Mujeres cada vez más formadas, mujeres que han estado peleando y luchando tanto tiempo y que merecen el espacio que les corresponde. No son una minoría ni un colectivo. Pero me hace pensar en lo que acabas de decir, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Sobre todo esta estadística para afrodescendientes e indígenas. Y en nuestro país, por ejemplo, tenemos la defensa de la justicia indígena, por ejemplo, que tiene unos sistemas propios. ¿Cómo trabajar frente a eso cuando hay expresiones de muy fuerte violencia en esos grupos? Yo no estoy queriendo estigmatizarlos, estigmatizarlos, pero hay eso. ¿Cómo trabajar con eso? Se reclama desde una especificidad cultural, étnica, cierta independencia en administración de justicia, pero el contexto es muy complejo. Sí, efectivamente es complejo. Yo creo que hay que trabajarlo con ellas y con ellos. Directamente las soluciones tienen que venir de ellos mismos y ahí se puede trabajar en facilitar determinados procesos, en tratar de contribuir en la medida de lo posible, pero siempre tienen que venir las soluciones desde ellos. Hay otros muchos casos en determinadas vulneraciones de derechos humanos, nada que ver con esto, pero sí lo que se ha demostrado es que si no se trabaja directamente con las poblaciones de las que estamos hablando, no se consiguen resultados. No se puede venir como imponiendo soluciones desde fuera, sin conocer esa cultura, sin conocer esa tradición. Las soluciones tienen que venir de manera conjunta con ellos, ¿no? Ahora, ¿y si son prácticas culturales? No, si son prácticas culturales nocivas, son por supuesto. mucho más largos. No hay ninguna práctica cultural que pueda justificar la vulneración de los derechos humanos, ¿no? Creo que en eso estamos de acuerdo todos. Hay prácticas como en África la mutilación genital femenina, o como los matrimonios forzados, o como
los crímenes de honor, que no se pueden justificar de ninguna manera bajo la tradición, bajo la costumbre, bajo la religión, de ninguna manera. Pero bueno, creo que con la justicia indígena estamos hablando de otra cosa. Hay algunos programas que se han llevado a cabo en nuestro país vecino, en Colombia. Ha habido esa interacción, esa interlocución entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, que me parece que también son vías para poder avanzar. O sea que tenemos que aprender a dialogar. Yo creo que sí, siempre. El diálogo es la mejor vía para solucionar problemas, ¿no? Dijiste los medios, y es clave la posición de los medios, ¿no? Porque hablábamos del lenguaje, y el medio tiene que comprometerse a un tratamiento de los temas, incluso noticiosos. Cuando se da una noticia, no se la puede decir de cualquier manera. Hay que tener cuidado en esos aspectos también. Sin duda, efectivamente, me parece que el trabajo con los medios de comunicación es muy importante. El hecho de que informen, por ejemplo, acerca de los casos de violencia de género de una manera adecuada, de que se hable con la terminología exacta, si lo tenemos tipificado como feminicidio, que se hable de feminicidio, que se deje atrás lo del crimen pasional o expresiones similares, que se diga el chico era normal y mira lo que sucedió, la foto con el cuerpo de la víctima, con la sangre. O sea, hay determinadas cuestiones que deben evitarse, y eso hay decálogos y manuales que han sido realizados por expertos en comunicación desde una perspectiva de género para tratar de evitar incluso tener un efecto de imitación que pueden tener cuando las noticias no se enfocan de la manera adecuada. Lo de culpabilizar a la mujer, que también es muy... Ya lo vamos a ver, porque está circulando una cosa espantosa en redes, justo ahora, 8 de marzo, ¿no? Los medios y la crónica roja, los medios y la cosificación de la mujer como un gran problema. Eso sigue vigente en gran parte de los medios, no solo en el Ecuador, sino en muchas partes de este planeta. No, en el mundo. Sí. Yo creo que realmente... Y ahora tenemos que tener en cuenta también la incorporación de Internet, de las redes sociales, de otros tipos de medios que no están acabando con esos estereotipos, ¿no? Y me preocupa especialmente un tipo de violencia que no está como tan estudiada todavía, contra la que apenas hay legislación, porque es un campo como muy novedoso. Es el bullying que reciben las chicas jóvenes, las adolescentes. Se utilizan sus fotos de Facebook, novios anteriores publican fotografías en determinadas chicas que se están suicidando por ese motivo. El comenzar a estudiar, a tener estadísticas de eso, el que los jóvenes sean educados y sean sensibilizados y entiendan que cuando ponen fotografías en Facebook, por ejemplo, en bikini o en bañador, es lo mismo que si estuvieran empapelando la puerta de su casa y toda la calle de sus vecinos. Es exactamente igual, lo puede ver todo el mundo. Me parece que educarles en el manejo de estas nuevas herramientas para protegerles, porque son tremendamente vulnerables. Yo creo que los adultos también son vulnerables a las redes sociales, pero especialmente la gente joven que nace manejándolas directamente, pero sin ser consciente de las tremendas consecuencias que puede tener un mal uso de las mismas, ¿no? Entonces, no solo los medios tradicionales, sino los nuevos, que creo que están empezando a ser más conscientes y a trabajar un poco más en este ámbito, aunque queda muchísimo por hacer, pero también las redes sociales. Y ONU Mujeres ha suscrito convenios con algunos medios, entre esos los públicos. ¿Piensas seguir avanzando en eso? Para mí es una de las líneas prioritarias. El trabajo con los medios de comunicación me parece importantísimo. Dejamos de lado los temas políticos. Hasta ahora sigue resonando en todo el planeta la histórica remontada del Fútbol Club Barcelona frente al Paris Saint-Germain en la Copa de Campeones de Europa. Escuchemos qué fue lo que dijeron algunos de los protagonistas de este triunfo, alcanzado pocos segundos antes de que finalice el partido. Es una noche loca, porque hicimos historia. Es un partido difícil de remontar dentro de un equipo que tiene mucha calidad, que es el París. Pero si había un equipo que podía remontar partido como este, es Barcelona, y nosotros sabíamos de eso. Creíamos en nuestra calidad y bueno, ponemos en el juego y ahora hay que celebrar. Luis Enrique, lo primero, felicidades. Pues lo primero, muchas gracias. Porque yo no sé si en el minuto 87 con 3-1 ya se había dejado de creer o tú seguías pensando en que era posible. Yo creo que no ha habido nadie que haya dejado de creer.
porque después de ver el despliegue del equipo durante todo el partido, a pesar de que nos marcaron un gol, creo que el equipo ha estado espectacular en todos los aspectos, defendiendo impresionante, hemos tomado muchos riesgos, pero ha merecido la pena porque se ha habido un final de esos de los que suelen pasar a veces en el fútbol y hoy nos ha tocado a nosotros reírnos. Finaliza aquí nuestra emisión. Nos encontramos en 8 días para juntos revisar lo más destacado del Ecuador y de otros lugares del mundo. Aquí con las voces de la semana. Recuerden que también pueden seguirnos a través de nuestro sitio web www.mediospublicos.es. Será hasta entonces. Felicidades.